Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Giselle Sarmiento y estoy cursando mi segundo semestre en la carrera de Logística Internacional. Y el día de hoy me gustaría platicarle del tema del valor jurídico de los Incoterms en el contrato de compraventa internacional de mercancías con su ley aplicable y la competencia judicial internacional. En este video me permitiré explorar el valor jurídico de los Incoterms en el contexto del contrato de compraventa internacional y cómo es que los Incoterms interactúan con las normas legales para poder dar una resolución a los conflictos y disputas. Así que comencemos. El fenómeno de la globalización es un pilar fundamental para el surgimiento del comercio internacional y para su constante evolución y desarrollo. Pero en sí, ¿qué es el comercio internacional? Bueno, el comercio internacional se refiere a la transacción de mercancía por un precio justo que acuerdan dos partes, y para que realmente sea internacional, estas partes tienen que ser de distintos países. Esto ha hecho que los comerciantes presenten diversos desafíos, tanto logísticos como legales, para lo cual han estado buscando una entidad que se encargue de mediarlos y para encontrar soluciones a sus requerimientos. Es por eso que se crea la ICC, o mejor conocida como Cámara de Comercio Internacional. Pero también se necesita de un contrato de compraventa internacional de mercancía, que, como en su nombre lo dice, es de carácter internacional, al igual que lo serán sus políticas y sus regulaciones. Pero antes de que siquiera haya un contrato formal, tiene que haber una negociación entre las partes antes, donde acuerden el precio del producto, la transmisión de riesgos y revisen alguna demanda en especial que quieran hacer. Una vez que se tiene listo eso, ya se hace el contrato formal. Después de que esté el contrato formal, ellos pueden releerlo y ver si están de acuerdo o si se agregó algo en mala fe, y ahí puedan o anular el contrato o decidir volver a escribir otro formal. El contrato de compraventa internacional es un acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que cada parte tiene que estar de acuerdo para poder firmarlo. Es por eso que previamente se hace una negociación en la cual se estipula el monto a pagar por la mercancía, además de que se exhiben las demandas de ambas partes. Esto para llegar a un acuerdo lo más justo posible. También están los términos y condiciones, los cuales tienen que acatar para poder lograr una organizada compra y venta de mercancías entre países. Es importante que se tenga noción de cómo llenar y de qué secciones tiene un contrato. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que ambas partes se presenten en el contrato con su nombre, su cargo y su domicilio. El domicilio es a razón de que en caso de que haya un incumplimiento, ahí se les hará llegar la notificación. Además, es donde se ve si ambos domicilios son de distinto país. Esto quiere decir que es de carácter internacional. En caso de que sean los dos del mismo país, será de carácter local. Esto es importante, ya que si es internacional, entonces tendrán que estar bajo una entidad internacional. También, dentro de las cláusulas que contiene un contrato, tienen que poner el monto a pagar por la cantidad de mercancía, el método de pago, los datos para hacer la transferencia, además de el Incoterm que usarán, la moneda en la que pagarán y algo muy importante, que es en caso de que exista algún conflicto, quién será el que va a resolverlo. Es decir, si quieren resolverlo directamente con un tribunal, entonces tienen que especificar quién tendrá la jurisdicción, o sea, qué país y qué tribunal. En caso de que no quieran ir directo a un tribunal, pueden hacerlo mediante un mediador, pero también tiene que estar establecido dentro de las cláusulas. Después, es importante tener en cuenta que al ser un contrato de compraventa internacional, tiene que estar bajo leyes y regulaciones de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, quien los regula.
Ahora que comprendemos cómo es que funciona un contrato de compraventa internacional, por qué es tan importante crear uno, por qué debe haber una negociación previa, cuál es la razón de que los datos no nos puedan faltar y cuáles son los que no nos pueden faltar para que sea realmente válido e internacional, porque tienen que ver que ambos territorios sean de localidades en diferentes países, porque si no, no es internacional. Entonces, después de cuidar todos estos detalles y de conocerlos, tener esa noción al momento de querer hacer nosotros un contrato de compraventa internacional, ahora también hay que checar el lado de la entidad que los regula, de por qué es tan importante y por qué tenemos que estar al corriente con ella. Esta entidad es la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que he venido mencionando en varias ocasiones a lo largo del video. Y la razón de que se creara esta entidad fue para que pudiera librarse del proteccionismo los países que aún eran demasiado proteccionistas con sus productos y con sus productores locales. Porque, por ejemplo, esto se refiere a que en un país pueden producir muchos alimentos y los venden en la localidad, pero nunca se habían atrevido a ir a un mercado extranjero o no habían dejado que mercancía extranjera llegara al país y que compitiera con sus productores diarios para que sus productores no tuvieran con quién competir y no tuvieran a quién darle como que esa parte del dinero, que no hubiera alguien que se llevara esa parte del dinero que era de la localidad. Es por eso que la ICC se trata de hacer menos estrictas las restricciones tanto arancelarias como las no arancelarias para que la economía sea de libre mercado, pueda haber más y se mueva a otros países. Por ejemplo, en México, como son productores de aguacate, en caso de que fuera un país muy proteccionistas y no dejaran que hubiera competidores de ese sector, entonces ellos estarían vendiendo y quizás en algún momento decidieran enviar esos aguacates a un país externo, pero ese país tiene otros competidores de aguacate y quizás sus marcas no son mejores, quizás sí, pero ellos nunca han tenido que competir contra otra marca. Entonces, probablemente les iría mal porque no tienen esa noción de competitividad, porque en la localidad simplemente eran ellos. Entonces, quitar ese proteccionismo también ayudaba a que ellos se lanzaran a exportar, pero con una noción de qué era la competitividad. También la Cámara de Comercio Internacional pues, es la que se encarga de regular a todos estos factores, pero también tenemos Cámara de Comercio de distintos países, por ejemplo, la Cámara de Comercio de España y la de Chile. Entonces, en algún punto, si nosotros quisiéramos exportar algo a Chile, podemos meternos a la página de comercio, a la Cámara de Comercio de Chile y vemos cuáles son las restricciones no arancelarias, las arancelarias, si nos conviene, si tenemos algún tratado de libre comercio con ellos y quizás tenemos un IVA menor. Entonces todos estos factores los empezamos a ver para decir, me quiero lanzar a ir a otro mercado. O de decir, no, este mercado no me conviene, mejor veo otro. Estos son los principales objetivos que tiene la ICC. Pero no nomás hace eso, también crea, por ejemplo, estándares, los Incoterms, algunas políticas y pues ser un mediador. Pero ahora sí, vayamos a los Incoterms. ¿Por qué son tan escuchados, relevantes, importantes? ¿Se necesitan en los contratos de compraventa? ¿Y por qué? Bueno, los Incoterms son los International Commercial of Terms, los cuales
son acrónimos de 3 letras y son utilizados como una adición al contrato. Esto quiere decir que no podemos utilizar un Incoterm solo. No podemos decir yo quiero usar este Incoterm y no tengo un contrato de compraventa internacional. Siempre tienen que ir dentro de un contrato. Y estos acrónimos que son utilizados en los contratos sirven para poner las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor y al mismo tiempo sus obligaciones. Es decir, el Incoterm EWM es el Incoterm en el que yo como vendedor te dejo la mercancía en el puerto de origen y tú como comprador tienes que venir por esa mercancía y hacerte cargo de todos los gastos que haya. Esa es la función de un Incoterm, específicamente del Incoterm EWM. Te da tus responsabilidades y obligaciones a ambas partes y menciona dónde empiezan unas y dónde se terminan y empiezan las de la otra parte. Estos están agrupados en 4 grupos. Está el grupo E, que está conformado por 1. Está el grupo F, que está conformado por 3. El grupo C, que está conformado por 4. Y el grupo D, que está conformado por 2 Incoterms. En total son 11. También hay que considerar que al momento de nosotros querer usar un Incoterm hay que analizar bien cuál queremos usar porque hay unos que son simplemente para el transporte marítimo. Entonces, si nosotros queremos transportar algo en vía aérea y utilizamos un Incoterm que era marítimo, entonces ese contrato y ese Incoterm está mal escrito. Entonces hay que volverlo a hacer y si no se dieron cuenta y ya la mercancía sufre algún daño, entonces puede que haya un grave problema. Hay que tomar en cuenta que al momento de seleccionar el Incoterm estamos hablando de la transmisión de riesgos. En qué punto yo te quiero dar el riesgo a ti y en qué punto la parte de ya sea del comprador o del vendedor me la quiere dar a mí. Entonces tenemos que ver en qué parte nosotros queremos que nos dejen esa responsabilidad o dejarla. Y aquí es importante tener en cuenta que siempre va a haber una de las dos partes que tenga un poder de negociación más alto que la otra. Esto se puede deber a distintos factores, pero por ejemplo, digamos que el vendedor le va a comprar 100 contenedores al vendedor. Entonces el comprador tiene una negociación, un poder de negociación más alta de lo que tiene el vendedor. Entonces el comprador le dice, yo quiero que tú te hagas responsable hasta el destino final, pero yo pago los trámites de la aduana. Y quizás el vendedor le dice, no puedo hacer eso, te la dejo a medio camino, pero me encargo de pagar los trámites y de los impuestos. Entonces siempre se tiene que ver eso, pero cuidando siempre que alguien tenga la responsabilidad de la mercancía y que si le toca comprar el seguro, pues que lo haga. En caso de que no, pues esa parte será la que tenga la sanción en caso de que haya una pérdida o un deterioro. Aquí es importante conocer la ley bajo la que está la jurisdicción. ¿Qué ley podemos aplicar en caso de que haya un incumplimiento o qué ley está dando seguimiento al contrato cuando se está haciendo y eso? En este caso está la Convención de Viena, que se encarga de tomar acción contra el incumplimiento de los contratos. Pero la Convención de Viena solamente se puede utilizar cuando los dos domicilios de las partes son en un país distinto. Si no, entonces no es aplicable.
El artículo 30 de Viena menciona que obliga al vendedor a entregar la mercancía al comprador y al mismo tiempo el comprador está obligado a recibir esa mercancía. También el artículo 58 de Viena menciona que en caso de que no se haya pactado un precio fijo o que todavía no se haya dado el pago total de la mercancía, tienen hasta la entrega de los documentos o de la mercancía para hacer el último pago de lo que resta. Sin embargo, también tienen que saber que no por el hecho de que sea una ley que puede ser aplicada, tiene que serlo. Si en el contrato no se estipula que están bajo la Convención de Viena, entonces no hay nada legalmente que los sujete a ella. Simplemente sí está por escrito y es igual que con un mediador o con un tribunal. Si quieren que su caso lo resuelva un tribunal, entonces se escribe bajo el tribunal o bajo el mediador, bajo la ICC o la Convención de Viena. Pero esto solo es si lo estipulan. Si no, entonces no tienen que estar bajo esas leyes. También hay que conocer lo que es la competencia judicial internacional, que es la competencia significa que sea competente, que sepa de la materia de la que es el caso. En este caso es la materia internacional, entonces tiene que ser de mercancías comerciales internacionales. Esa es la competencia a la que tenemos que llevar nuestro caso. ¿Por qué? Porque va a dictar una resolución correcta, porque va a tener noción de lo que está haciendo y su toma de decisión va a tener un poder para decir esta persona tiene que hacerse daño de los cargos o no tiene que hacerlo. Es, por ejemplo, si alguien sufre de abuso, tiene que ir a un tribunal que se encargue de lo penal, porque si va a uno que se encargue de lo fiscal, entonces ni qué está haciendo ahí, porque no van a entender ni atender el caso porque no les compete. Entonces siempre hay que ir a ese tribunal al que nos compete ir y que nos van a dictar una buena resolución. También hay que ver en las cláusulas, hay que especificar qué tipo de mediación queremos. Si queremos ir a un tribunal, si queremos tener un mediador o si queremos que se regule bajo la ICC o la Convención de Viena. Si, por ejemplo, yo hago un contrato con alguien que es de Argentina y yo soy de México y yo digo, yo me quiero pelear en los tribunales de México. Y la persona de Argentina me dice, sí, está bien, no tengo problema. Entonces, en las cláusulas se especifica, en caso de algún inconveniente, incumplimiento o conflicto, el caso será con los tribunales de México competentes. Y en caso de que suceda algo, pues iremos hacia esos tribunales. En caso de que el de Argentina dijera, no, yo quiero que sea en el de Argentina, y yo digo, bueno, está bien, entonces en los tribunales de Argentina. También hay que saber que existen 2 foros internacionales, el cual es el de la prórroga de competencia del artículo 25 del reglamento 1215-2012 y del mismo reglamento el artículo 7.1. También otro punto sumamente clave para esto es la jurisdicción. Es estipular en dónde o bajo qué leyes va a estar tanto el contrato como la mediación. Porque siempre puede suceder algún problema. Y como no hay una entidad completamente internacional, porque no hay un gobierno que sea de todo el mundo, entonces que dicte estas políticas, como lo es en un estado, por ejemplo, aquí en México, que tenemos las leyes federales y las leyes de cada estado son de México.
pero en Colombia tienen otras. Cada estado puede que tenga sus propias leyes o puede que sean solamente las federales, pero siempre va a haber diferentes, aunque unas se parezcan, no sean iguales o tengan similitudes, pero van a ser diferentes. Y como no contamos con esta entidad internacional que dicte un conjunto de reglas, entonces podemos basarnos en tribunales locales o mediadores internacionales, siempre y cuando sea nuestra decisión al momento de la negociación. A modo de conclusión, quiero agregar que no hay que tomar un contrato de compraventa internacional a la ligera. Siempre hay que cuidar y velar por los intereses de ambas partes, y si nosotros tenemos que hacer un contrato desde cero, no hay que hacerlo la cosa más difícil del mundo. Podemos hacerlo de manera clara y sencilla, quizás no breve, pero que se entienda y que sea fácil de digerir. Y al momento de que sea un contrato con una persona de otro país que se hable otro idioma, se puede traducir, pero siempre revisando que la persona no ponga una adición que nosotros no nos dimos cuenta y sea una malintencionada. También es necesario cuidar muchos puntos a la hora de escribir cláusulas, de presentarse en el contrato, porque hay muchos detalles que si no cuidamos en algún momento pueden tornarse en contra, y tanto el proveedor como el vendedor pone algo de su parte. El vendedor pone la mercancía y el comprador pone el dinero como una garantía. Entonces puede que en algún punto, si la mercancía se pierde o se dañara, alguno de los dos puede perder tanto la mercancía como el dinero. Entonces no es un tema del cual podamos tomar a la ligera y simplemente pasarlo por alto. También hay que saber que hay muchas mediaciones en medio y muchos tribunales que quizás se pueden hacer cargo y que quizás no conocíamos anteriormente. Hay que investigar y hay que ver cuáles son aquellos tribunales o aquellas páginas de internet que nos pueden orientar de qué regulaciones podemos tomar. Hay muchas agencias aduanales que te dicen este Incoterm te conviene más, que te hacen casi todo el trabajo. Entonces, quiero concluir con que siempre hay que hacer un contrato revisando el valor jurídico y las consecuencias que pueda haber al momento de pasar por alto algo y no ser tan minuciosos. Gracias.